Mi nombre es Ricardo Allegri, soy jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Instituto Neurológico FLENI, Buenos Aires, Argentina. En el día de hoy nos vamos a ocupar de desarrollar usos de la tecnología en las demencias. En primer lugar, presento mis conflictos de interés. El grupo nuestro tiene diversos subsidios de investigación, estamos desarrollando ensayos clínicos y también recibimos subsidios educacionales. La pregunta central de esta presentación es cuáles son los mayores desafíos tecnológicos de las demencias hoy y en los próximos años. Y como paso previo a poder discutir estos desafíos, creo que tenemos que plantear, por un lado, otros desafíos que se van a estar dando y que son el contexto en el cual se insertan las nuevas tecnologías. El primer desafío son los cambios que tenemos a nivel de la educación y a nivel de los accesos de información. Estamos pasando de un modelo lineal de acceso y de forma de educación a un modelo absolutamente digital. Estamos pasando de tiempos que necesitábamos para adquirir la información, solo a modo de comentario, cuando yo terminé mi facultad y tenía que hacer un trabajo o publicar un paper, me pasaba durante una semana en la biblioteca del hospital o en la biblioteca de la facultad revisando todo lo que era el índice de cada uno de los años previos para ver toda la información que se había publicado. Hoy por hoy, en 15 segundos, yo reviso exactamente lo mismo que antes me llevaba 1 a 2 semanas. Por otro lado, tenemos este acceso inmediato a información, sumado a lo que son las redes sociales, sumado a lo que tiene que ver con toda la parte digital y toda la posibilidad de acceder inmediatamente a información y a tecnología que antes nos era prácticamente inaccesible. El segundo gran desafío es tener en cuenta el cambio en el estilo de vida y qué es lo que sucede con respecto a la forma de vivir, a la forma de enfrentar el mundo, a la forma de manejarse en cada una de las generaciones. Solo a modo de ejemplo, los baby boomers, considerados la posguerra, los nacidos en la posguerra de 1946 a 1964, tienen un estilo de vida completamente diferente a lo que puede ser la generación X, la generación Y, la generación Z, o hoy por hoy a lo que va a ser la alfa y la beta. Dos desafíos dentro de la evolución del ser humano han sido, por un lado, lo que tuvo que ver con la revolución industrial y hoy por hoy lo que tiene que ver con la revolución digital, cómo la revolución digital impacta sobre la manera de vivir, la manera de pensar, sobre la forma del pensamiento de las nuevas generaciones. El tercer desafío es que todo esto se da en un contexto de disparidad y diversidad mundial. Sabemos que los países de medianos y bajos ingresos no tienen los mismos accesos de los países de altos ingresos. En el slide tenemos Nigeria y Nueva York. El acceso a todo lo que vamos desarrollando es completamente diferente. Y esta es la realidad en la que nos manejamos. En un cuarto lugar está el desafío de la aceleración que generó
la pandemia y la cuarentena de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, la telemedicina, la telegimnasia, la teleneuropsicología, algo que se hubiera dado en forma más lenta y que llevó a que prácticamente en 2 años se haya generado un cambio sustancial en la utilización de estas tecnologías. Vamos entonces a ingresar en el tema propiamente dicho, cuál es el uso actual y futuro de las tecnologías en las demencias. Y para ello vamos a dividir la presentación en 4 partes. En primer lugar, qué está pasando y qué va a pasar con la neuropsicología, la evaluación cognitiva, la rehabilitación cognitiva. Nos tenemos que plantear que el modelo del ser humano es distinto entre los baby boomers y la generación X. ¿Qué es lo que está pasando con los cambios en el diagnóstico? Antes diagnosticábamos los pacientes con demencia cuando tenían demencia, después con deterioro cognitivo leve y hoy el gran objetivo es llegar a los presintomáticos. ¿Qué está pasando con los tratamientos? Los tratamientos con respecto a demencia eran tratamientos sintomáticos y hoy se está trabajando fuertemente sobre las modificaciones etiopatogénicas de las distintas demencias. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo todo el mundo digital ayuda para el cuidado y ayuda para la independencia y la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Bien, empecemos con qué sucede con la neuropsicología. ¿Qué pasa con aquella disciplina que estudia nuestro pensamiento, que estudia nuestra inteligencia, que estudia nuestra manera de ser? Y ahí vamos a ver si yo en este momento hago un cuestionario y pregunto en distintos servicios de neuropsicología cuáles son las baterías ideales para evaluar pacientes. Por supuesto, me van a estar hablando del Mini Mental, me van a estar hablando del MoCA, me van a estar hablando del VAIS, me van a referir a evaluaciones de memoria, test como puede ser el Rey Auditory Verbal Learning o el de la copia de la figura de Rey o el Wisconsin Car Sorting Test o un Trail Making. Ahora, solo a manera de ejemplo, el test de Bechler, el VAIS, fue descrito por David Bechler en 1936 en Nueva York. Todavía no habían nacido los baby boomers y estábamos en todo el conflicto de las guerras mundiales. El Rey Auditory Verbal Learning fue descrito por André Rey en 1941 y hacia la misma época, un poco después, describe lo que fue la figura compleja de Rey. André Rey, psicólogo suizo, vivió entre 1906 y 1965. Mi primera reflexión en esto es la manera de pensar de nuestros pacientes funciona hoy por hoy de acuerdo a las generaciones. Y esta manera de evaluar a los pacientes todavía sigue siendo útil para la generación que precede a los baby boomers o hasta los baby boomers. Pero a partir de las generaciones digitales estamos evaluando y estamos yendo a nuestros pacientes con modelos distintos a los modelos de pensamiento de nuestros pacientes. Yo siempre doy como ejemplo, si mi abuela elige para ver una película, elige películas extremadamente lineales, en la que empiezan con una historia y termina con la misma historia toda la película. Las nuevas generaciones se manejan con historias en paralelo,
3, 4 o 5 historias dentro de la misma película, se cruzan, saltan, vuelven, van. El pensamiento previo a los baby boomers o hasta los baby boomers fue absolutamente lineal. El pensamiento post-baby boomer es pensamiento en paralelo y no juega de la misma manera. Ergo, los test y la forma que estamos usando sirve para las generaciones más anteriores, pero estamos fuera de las nuevas generaciones. Por eso, tenemos que ver cómo implementamos toda la tecnología digital, todo lo que nos facilita la tecnología digital, que no es copiar exactamente en la pantalla el test de memoria de Besler, la figura compleja de Besler, y que el paciente lo reproduzca en una tablet. No, es utilizar aquellas ventajas, utilizar aquellas cosas que el mundo digital nos permite acceder distinto a lo que era el mundo predigital. Como en la última reunión que tuvimos la suerte de tener en Buenos Aires Neuroscience Next 2025, dos de las conferencias que me parecieron espectaculares discutiendo esto fue uno de Jason Hasselblad de Washington University St. Louis, que habló de cómo la evaluación cognitiva digital está empezando y se empieza a desarrollar y tiene su lugar con respecto a nuestros pacientes. Por otro lado, el investigador básico Diego Slezak nos contó el rol de la inteligencia artificial para el manejo de la investigación básica y cómo llegar a la aplicación clínica a partir de modelos y a partir de uso de la inteligencia artificial. En este contexto, y sobre todo, como yo les decía antes, la pandemia nos ha llevado a no pasar, porque el modelo presencial va a seguir y sigue, pero nos permitió acceder al nuevo modelo de lo que llamamos la telemedicina, la teleneuropsicología y la teleneurorehabilitación. Este es un ejemplo en mi clínica diaria, en donde un paciente, digamos, accedemos con la historia clínica electrónica a un paciente a distancia. Esto tiene una gran utilidad. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Yo recibo pacientes del interior o del exterior. Antes venían, veía al paciente, pedía los estudios, tenían que estar 2 o 3 semanas en Buenos Aires para completarse todo lo que tenían que hacer. Hoy, en forma extremadamente sencilla, un paciente del interior se comunica conmigo, yo le organizo por teleconsulta qué estudios tiene que hacer cuando venga a Buenos Aires, el paciente viene y dentro de 2, 3 días tiene todo el chequeo completo, tiene todos los estudios y tiene resuelto en forma más sencilla, con menos costo y menos desgaste desde el punto de vista del manejo del paciente propiamente dicho. En el slide siguiente volvemos a ver el uso de la historia clínica electrónica y de la telemedicina en conjunto para la atención y seguimiento. Muchas veces el seguimiento de los pacientes es un seguimiento sencillo y nosotros podemos a distancia hacer una modificación de la medicación o generar algún consejo para una mejor calidad de vida de los pacientes. También podemos completar parte de los exámenes neurológicos. También tenemos exámenes para ir a ver el temblor del paciente, para ir a ver distintos síntomas que nos permiten hacer el monitoreo de los mismos. Así, a partir de la pandemia, nosotros tenemos las consultas médicas presenciales, pero tenemos las teleconsultas de primera vez y las teleconsultas subsiguientes. Esto mismo se dio
a nivel de lo que es determinado. O sea, hoy cualquier congreso que se precie tiene una versión in situ y una versión online, lo que permite un mayor acceso. Este, por ejemplo, es el Congreso de Alzheimer del 2020, que estábamos sobre la pandemia, y uno podía ingresar en la página, ingresar en el Congreso propiamente dicho, ir a ver los pósteres, ir a ver las conferencias, hasta si uno quería, podía ir a ver el exhibit del Congreso. O sea, uno tiene un acceso mucho mayor y mucho más barato a todo lo que tiene que ver con la información. También utilizamos, en el caso nuestro, los Ateneos. Los Ateneos tienen las dos versiones, la versión presencial y la versión a distancia. Eso nos permite en centros como por ejemplo el nuestro, que tienen varias sedes, el poder unificar los Ateneos para los mismos servicios. También nos dio la posibilidad del uso de Zoom, de Teams, etcétera, para reuniones internacionales, para clases en la universidad, poder acceder a nuestros alumnos y poder de alguna manera a distancia generar un mayor contacto con los mismos, permitiéndonos aumentar el tiempo y aumentar las condiciones en las cuales ellos pueden tener accesos a nosotros. La telemedicina en especial tiene beneficios, mejor acceso a los servicios sanitarios, consultar a un especialista sin estar presente, una asistencia más rápida, permite, como yo les decía, intervenciones a distancia, sin duda reduce los costos, reduce los desplazamientos y optimiza el uso del espacio. Desventajas, dificultad a veces por la complejidad, existe un costo tecnológico, hoy todo el mundo tiene su computadora, los teléfonos inteligentes. Sí hay, yo tengo ciertas dudas, una menor relación médico-paciente, pero bueno, algunos discuten esto. La tecnología es más impersonal en algunos momentos, necesita capacitaciones adicionales, menor calidad de alguna información y a veces uno tiene que estar con mucho cuidado con lo que tiene que ver con la confidencialidad. La Organización Mundial de la Salud, en el contexto del COVID-19, sacó unas guías para el mantenimiento de las funciones esenciales de la salud y la utilización de estrategias de comunicación, monitoreo y plataformas digitales para tener información, para diagnosticar y para seguir a nuestros pacientes. En épocas de la pandemia, esto como solo a modo de ejemplo, salieron recomendaciones de la Academia Americana de Neurología para implementar la telemedicina, guías prácticas de la International Neuropsychological Society con respecto a la práctica de la neuropsicología, y en ese contexto, ahí vemos, por ejemplo, en ese contexto, nosotros trabajamos sobre recomendaciones para la teleneuropsicología en Latinoamérica. Cómo poder optimizar lo que tenemos en base a la teleneuropsicología. Este fue un artículo que publicamos en ese momento, en el 2021, en Archive of Clinical Neuropsychology, en el cual discutíamos exactamente cómo tomar los test neuropsicológicos, qué resultados, qué tipo de información, qué recomendación y qué normas teníamos para poder acceder a nuestros pacientes y poder evaluarlos correctamente. Y además la posibilidad de usar la teleneuropsicología para
la estimulación cognitiva y la rehabilitación de nuestros pacientes. Bien, este es el cambio hacia la neuropsicología, hacia la evaluación y hacia la rehabilitación. ¿Qué pasa o qué pasó o qué va a pasar en relación al diagnóstico? Y sobre todo, la niña bonita del diagnóstico son los biomarcadores. Vamos a ver, biomarcadores, cómo estos generaron los nuevos criterios y las nuevas entidades diagnósticas. Cuando estamos hablando de enfermedad de Alzheimer, y en esta diapositiva lo que estamos viendo es el paso del tiempo, la edad, y a la izquierda el nivel de funcionamiento cognitivo que tiene un límite de normalidad, de ahí para arriba es lo normal, mayor a, cuando vemos la curva de Gauss, 1.5 desvío estándar, debajo de la media hasta ahí es la normalidad. Y además, este funcionamiento cognitivo tiene un nivel que llamamos límite funcional, que es cuando el deterioro cognitivo impacta sobre las actividades de todos los días. Recordemos que el deterioro cognitivo es de lo que hablábamos, que se deteriora nuestro nivel de funcionamiento cognitivo. Cuando el deterioro cognitivo impacta el funcionamiento social, familiar y profesional del individuo, es lo que llamamos demencia. Así, el ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, vamos a ver, en verde estamos viendo el envejecimiento normal. En el envejecimiento normal hay una caída del rendimiento cognitivo, una declinación dentro de la normalidad. Pero la enfermedad de Alzheimer tiene la curva que vemos en la pantalla, la curva en amarillo, en la cual entre la descripción original de Alois Alzheimer y 1990, lo que sabíamos que la enfermedad de Alzheimer tenía un estadio, era el paradigma de la demencia y tenía un estadio leve, moderado y severo. En los 90, del 1991 al 2010, se empieza a describir y toma fuerza lo que fue el deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve, que es un estatus que pone al paciente en riesgo de desarrollar una demencia. ¿Por qué se describe el deterioro cognitivo leve? Porque en la enfermedad de Alzheimer nunca se pasa de blanco a negro, nunca se pasa de normal a demencia, sino que hay un degradé de grises en el medio entre la normalidad y la demencia, que es el deterioro cognitivo leve. Recordemos lo que yo decía recién, deterioro cognitivo leve es cuando tiene trastorno cognitivo, pero no pasó el límite funcional. Si pasa el límite funcional es demencia leve, moderada y severa. Y a partir del 2010 ya el interés empieza por saber qué es lo que pasa antes de que empiecen los síntomas. Y ya se habla del periodo presintomático de la enfermedad de Alzheimer. En el slide siguiente vamos a ver, y después voy a explicar un poco los biomarcadores, cómo sabemos que la enfermedad empieza muchos años antes. Los dos cerebros de la parte superior están mostrando un PET con marcación amiloidea, PIB. Los dos hemicerebros del medio, están mostrando un PET con FDG, el metabolismo cerebral. Los dos hemicerebros, los dos hemisferios de la parte inferior están mostrando el espesor de la corteza cerebral. Abajo lo que vamos a estar viendo son los años estimados al comienzo de la sintomatología clínica de los pacientes. Años estimados al comienzo de la sintomatología clínica.
Entonces, en un proyecto en el cual nosotros estamos trabajando, esto fue una cortesía de Tami Benzinger, se hizo todo un estudio de las distintas etapas en formas hereditarias de enfermedad de Alzheimer. Y comenzamos, -20, -19, -18 años, empezamos a ver la marcación amiloidea en la región del precunio, prefrontal, occipital, empieza a aparecer la alteración metabólica, -6, menos el adelgazamiento cortical, y recién ahí, cero, empezamos con la sintomatología clínica. 20 años antes comienza el depósito amiloideo, 10 años antes el trastorno neurometabólico, el trastorno a nivel del funcionamiento neuronal. Y en cero es cuando empieza la sintomatología. ¿Cómo es el abordaje de un paciente con olvidos? Hoy es la consulta clínica neurológica, el laboratorio de estudio de sangre, la evaluación cognitiva y la neuroimagen, la tomografía o la resonancia. Pero ya en los últimos 15 años empezaron a aparecer lo que se llama los biomarcadores. ¿Qué son los biomarcadores? Los biomarcadores son una medida de patología cerebral que puede ser obtenida en un sujeto vivo. Entonces, ya no necesitamos, como decía el NINS-ADRA, diagnosticar la enfermedad de Alzheimer en forma definitiva por la anatomía patológica, sino que hoy tenemos acceso a marcadores que permiten en un individuo vivo saber si ese sujeto tiene o no tiene una enfermedad de Alzheimer, más allá del nivel de deterioro o aún sin que tenga deterioro. ¿Qué biomarcadores de Alzheimer tenemos? ¿Cuáles son los biomarcadores de Alzheimer? Tenemos biomarcadores dirigidos, por supuesto, a la fisiopatología de la enfermedad. ¿Y dónde es la fisiopatología de la enfermedad en el cerebro? ¿Y qué alteraciones hay en el Alzheimer? Depósito patológico de amiloide extracelular, degeneración de las neuronas, degeneración neurofibrilar por alteración, hiperfosforilación de la proteína tau, atrofia y muerte celular, atrofia y muerte de nuestro cerebro. Así los biomarcadores, vamos a tener biomarcadores de amiloidosis en el líquido cefalorraquídeo a beta 42 o con marcación cerebral o en PET con un marcador de la patología amiloideo, biomarcadores de tau en líquido cefalorraquídeo, la posibilidad de estudiar tau fosforilada, o PET cerebral con marcación de tau, y biomarcadores de neurodegeneración en el líquido cefalorraquídeo, tau total o neurofilamentos de cadena liviana, o la posibilidad de hacer una resonancia y ver cómo estamos viendo en las dos imágenes del medio. La de la izquierda estamos viendo atrofia y la posibilidad de hacer estudios volumétricos para ver exactamente todo el volumen cerebral o el volumen de los hipocampos, y también la posibilidad de estudiar el metabolismo mediante un PET con FDG. A modo de ejemplo, yo puse acá algunas slides para ver estos biomarcadores. Tenemos en este caso un PET cerebral con FDG, viendo la neurodegeneración, viendo el metabolismo cerebral. A la izquierda tenemos un control normal, en el cual vemos el metabolismo distribuido en toda la corteza en forma normal. En el medio vemos un paciente con enfermedad de Alzheimer, en el cual claramente se observa el hipometabolismo posterior, y a la derecha vemos un paciente con una demencia frontotemporal, la imagen de un paciente con una demencia frontotemporal en la cual vemos el hipometabolismo de la parte anterior del cerebro. En esta
en este slide lo que estamos viendo es un PET cerebral con marcación amiloidea, con el PIB. Las 4 imágenes que estamos viendo a la izquierda son de un sujeto control normal que no marca el amiloide, y las 4 imágenes de la derecha vemos el rojo anaranjado a nivel cortical, a nivel de precunio, el rojo anaranjado que significa el depósito amiloideo cerebral. También a modo de ejemplo, un PET con marcación de tau, vamos a ver en este caso, en naranja, estamos viendo el depósito de tau a nivel temporal, temporal lateral y temporal medial. Característico, tanto el anterior como este slide, característicos de la enfermedad de Alzheimer. Los próximos pasos, estamos yendo, y hoy por hoy es claro, los biomarcadores en sangre, biomarcadores también de amiloidosis, de depósito de alteración de la tau y de neurodegeneración. A nivel de sangre podemos ir a estudiar la relación A-beta 4240, ir a estudiar fosfotau 217 en plasma o ir a estudiar neurofilamentos de cadena liviana. Hacia ahí es hacia donde vamos los próximos pasos con respecto a los biomarcadores. Todo esto nos permite, lo que ya fue publicado hace 8 años, en el 2016, la clasificación biológica de enfermedad de Alzheimer, ATN, amiloidosis, tau y neurodegeneración. Y los perfiles se clasifican en base a la presencia o ausencia de amiloide, tau y neurodegeneración. Si los 3 marcadores son negativos, estamos hablando de un sujeto con biomarcadores normales. Si aparece marcación positiva de amiloide, estamos hablando del continuum de enfermedad de Alzheimer, cambios patológicos de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer propiamente dicha cuando se asocia el amiloide con la tau. Y también puede ser que el sujeto tenga otro cuadro neurodegenerativo que no sea enfermedad de Alzheimer, y ahí vamos a tener, como los 3 inferiores, amiloide negativo, pero tau positivo o neurodegeneración positiva. Todo esto ha llevado, este es un artículo que publicamos en Medicina en el 2019, a la posibilidad de clasificar los pacientes. En este artículo lo que mostramos es clasificación de los pacientes con el ATN en base a la presencia en el PET de amiloide, de tau o de neurodegeneración. Esto nos llevó a 2 publicaciones, una en el 2019 y una en el 2020, el valor pronóstico del ATN en estos biomarcadores en una población de seguimiento nuestra de 60 pacientes durante 60 meses, estudiado con todos los biomarcadores realizados hacia la época. Ahí clasificamos a los pacientes en normales, deterioro cognitivo leve temprano, deterioro cognitivo leve tardío y demencia clínica de tipo Alzheimer. Vemos cómo los depósitos de amiloides van en los normales en un 35%, early MCI 40, late MCI 62, y los sujetos con clínica de enfermedad de Alzheimer, el 92% de nuestra muestra tenían las características biológicas de enfermedad de Alzheimer. Un 8% eran negativos para amiloidosis y probablemente corresponda a lo que se publicó posteriormente como SNAP u otras formas neurodegenerativas con perfil clínico parecido al Alzheimer, como puede ser una alteración de TDP-43. En base a estos biomarcadores, nosotros hicimos
el seguimiento de los pacientes 60 meses con la clasificación clínica o con la clasificación biológica y vemos cómo la clasificación biológica permite una discriminación mucho más clara de nuestros pacientes en el seguimiento a largo plazo que el fenotipo propiamente dicho. Todo esto llevó a que el diagnóstico clínico patológico que en 1984 propone Guy McCann del NINSADRA, que definía Alzheimer posible, probable y definido, y que solo era definido cuando teníamos la anatomía patológica, a partir de los biomarcadores nos permite un diagnóstico biológico y un diagnóstico presintomático de la enfermedad. Esto llevó a distintos criterios diagnósticos, distintas revisiones de estos criterios diagnósticos, y 2024 tuvimos los criterios diagnósticos revisados de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, los cuales definen básicamente un criterio biológico. Si la biología es de enfermedad de Alzheimer, el paciente tiene enfermedad de Alzheimer, por más que sea presintomático, y un criterio más laxo clínico del cual nosotros participamos, que si tiene biología de Alzheimer, tiene riesgo de enfermedad de Alzheimer, pero que la definición de la enfermedad propiamente dicha es cuando aparece la clínica. En el grupo, nosotros, cuando salieron estas definiciones, con el grupo de Latinoamérica, Nilton Custodio de Perú, Francisco Lopera, que falleció hace poco, Francisco Lopera de Colombia y Paulo Caramelli de Brasil, publicamos esta necesidad de adaptar los criterios y sobre todo a la disponibilidad y al uso de biomarcadores en Latinoamérica. Planteamos los distintos biomarcadores, las barreras y las propuestas de implementación, tanto para investigación como para la parte clínica práctica. Ahí llegamos con estas nuevas tecnologías en las demencias. ¿Qué pasa con respecto al tratamiento? En el tratamiento en enfermedad de Alzheimer va hacia un modelo personalizado. Lo que estamos viendo en el slide en amarillo es el desarrollo en el tiempo de un individuo que hace una enfermedad de Alzheimer y que tiene un estadio de demencia, un estadio de deterioro cognitivo leve y un estadio presintomático. Existe una prevención primaria, ya vamos a ver algún resultado, una prevención primaria que es actuar antes de que aparezcan los síntomas, prevención secundaria, o sea, antes que aparezcan los síntomas y que aparezca la patología, una prevención secundaria que es antes de que aparezcan los síntomas y una prevención terciaria cuando ya están los síntomas. Vamos a tener los tratamientos sintomáticos, que son los que tenemos hoy en disponibilidad, donepezilo, rivastimina, galantamina y memantine, y los nuevos tratamientos que van dirigidos a la patología propiamente dicha, la posibilidad de modificar los factores de riesgo y hoy por hoy lo que tiene que ver con los antiamiloideos, los anti-tau en investigación, donepezilo, rivastimina, galantamina y el memantine tienen su momento y tienen su rol. De hecho, sabemos que en las demencias leves, la indicación es de anticolinesterácicos, el memantine es para las demencias moderadas a severas. Hoy por hoy sabemos además, como yo les decía, que existe la posibilidad de reducir los factores de riesgo. Nosotros estamos trabajando fuertemente con esto, con un programa que es el LATAM Finger, en 12 países de Latinoamérica,
con un seguimiento de 1.200 sujetos en los cuales estamos trabajando en programas de prevención para tener una evaluación, ya a fin de este año vamos a tener los primeros resultados, tener una evaluación del impacto de cuidar los factores de riesgo. Jill Livingstone publicó ya varios artículos, pero el último artículo, el último reporte en el 2024, muestra cómo juegan estos factores de riesgo desde la edad temprana, la educación, la edad media, pérdida auditiva, colesterol, depresión, traumatismo, inactividad física, diabetes, tabaquismo, obesidad, hipertensión, exceso de alcohol o en la edad tardía, aislamiento social, contaminación y pérdida visual, lo cual habla que un 45% de los factores que tienen que ver con demencia son modificables. Pero hay factores no tradicionales, y Claudia Suemoto hace poco en Buenos Aires Neuroscience Next presentó, por ejemplo, la asociación del consumo de alimentos ultraprocesados y deterioro cognitivo. O sea que hay que tener una mente abierta porque no son solo los factores clásicos, sino que hay otros factores que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿qué pasa con las nuevas terapias? Las nuevas terapias son los antiamiloideos para enfermedad de Alzheimer. La FDA en Estados Unidos ya lleva aprobado 3 antiamiloideos. El primero de ellos ya fue retirado del mercado, el aducanumab. En el 2023 se aprobó el lecanemab, un anticuerpo que se usa por infusión cada 2 semanas, y en el 2024 se aprobó el donanemab, que se usa una vez por mes. En este slide lo que podemos ver son las características del lecanemab, que muestra arriba a la izquierda el lavado del amiloide que produce el anticuerpo, pero además en LADAS, en el CDR, en actividades de vida diaria, vemos cómo a los 18 meses hay diferencias significativas entre los pacientes tratados y los pacientes no tratados. Complicaciones, bueno, hay un porcentaje de pacientes con lo que se llama ARIA, con la posibilidad de edema o hemorragia cerebral. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos en estas complicaciones. Con respecto al donanemab, vemos también, acá estamos viendo en primer lugar la diferencia a nivel del lavado del amiloide en el PET, y abajo lo que estamos viendo son las diferencias significativas a las 76 semanas, con un 35% del enlentecimiento cognitivo y un 36% de cambio a nivel funcional a las 76 semanas. También como reacciones lo que vamos a tener es este fenómeno que es el ARIA, la presencia de edema o la presencia de hemorragias en un 24%, pero solo el 6% de este total son sintomáticos. Bien, en este slide vemos el desarrollo, el pipeline de drogas en desarrollo para enfermedad de Alzheimer. 164 ensayos evaluando 127 drogas, más de 50.000 pacientes en investigación. En fase 3 tenemos 22% de agentes neuropsiquiátricos, 12% de estimulantes cognitivos, 28% de biológicos y 37% de pequeñas moléculas. Si abrimos esto, vamos a ver que tenemos, antiamiloideos, anti-tau, compuestos que actúan sobre la inflamación, sobre la proteinostasis, sobre el ritmo circadiano, sobre neurotransmisores, sobre factores de crecimiento, sobre el metabolismo, sobre la plasticidad sináptica
y sobre la neurogénesis. Este es el panorama general que hoy tenemos. Solo a modo de ejemplo, este es un trabajo que estamos llevando adelante nosotros de prevención secundaria con dos anticuerpos en nuestros pacientes. Por un lado se está utilizando un antiamiloide, el lecanemab, y por otro lado un anti-tau, el E2814, y este es nuestro primer paciente con infusión en el 2023, hay 15 pacientes en seguimiento, y a modo de ejemplo lo que estamos viendo acá es cómo se lava el amiloide. Desde el punto de vista práctico, vean en ganglios basales los depósitos de amiloides a nivel cortical y vean cuando el paciente empieza a usar el lecanemab, el lavado del amiloide. Vemos ahí a nivel subcortical, a nivel de ganglios basales, el lavado del amiloide de nuestros pacientes. Prevención y drogas. ¿Cuál es el trabajo que para mí da más significativo con respecto al uso del amiloide y en el cual acabamos de publicar recientemente? En un grupo del DAIAN en el cual se utilizó gantenerumab en pacientes sintomáticos y asintomáticos hace 8 a 10 años, el trabajo dio negativo y se dejó, digamos, no se encontraron cambios significativos. En la parte clínica, sí, el lavado del amiloide. Pero cuando se fueron a ver esos pacientes, 10 años después, nos encontramos que en los asintomáticos hubo una reducción del 50% a los 10 años en el pasaje a demencia. Este es un impacto enorme, este es un impacto enorme que está hablando una reducción proporcional de 5 años y un delay en el tiempo de 15 años para los pacientes tratados. Esto es un impacto enorme y yo creo que es uno de los trabajos principales presentados, digamos, se acaba de publicar este año. ¿En qué estamos trabajando ahora? En prevención primaria, que es la plataforma más baja que vemos, esta plataforma en la cual se utiliza o se va a utilizar un anticuerpo que es el Remternentum. Este anticuerpo se utiliza en pacientes que tienen la mutación de la enfermedad de Alzheimer, pero que aún no empezaron con el depósito amiloide. Es lo que yo decía al principio, utilizamos todas las técnicas que tenemos para tratar de llegar lo antes posible, porque esto nos está permitiendo pensar que la enfermedad de Alzheimer va a funcionar como han funcionado dislipidemias familiares, en las cuales eran enfermedades terribles en el tiempo, pero que manejando el colesterol muy tempranamente se cambió completamente la evolución de la enfermedad. Si nosotros podemos trabajar y ese trabajo es muy temprano, podría ser que la enfermedad de Alzheimer no se desarrollara o se desarrollara muchos años después. Bien, esto sucede no solo en la enfermedad de Alzheimer. Nahuel Magrat hoy por hoy está trabajando con tratamientos en demencia frontotemporales, por ejemplo, un anticuerpo artisortilina que actúa a nivel de la progranulina, actúa a nivel de la progranulina en pacientes que tienen esta característica de demencia frontotemporal por alteración de la progranulina. Bien, neuropsicología, diagnóstico y tratamiento. ¿Y qué más nos dan las tecnologías para nuestros pacientes? El cuidado del que nos permite el mundo digital. Vamos a ver qué es lo que tenemos acceso y qué es lo que podemos manejar de aplicaciones digitales para nuestros pacientes. En primer lugar, el monitoreo. Todos conocemos
el GPS, de hecho utilizamos el GPS en nuestro auto, en nuestro teléfono, en nuestro reloj. Esto nos permite y da acceso a que nuestros pacientes con el GPS puedan ser seguidos por sus familiares sin el temor de que el paciente se pierda y no se encuentre el paciente o se encuentre mucho tiempo después. Esto da una mayor libertad y una mayor independencia a nuestros pacientes. También podemos utilizar los celulares, los relojes inteligentes para mantener evaluaciones remotas y monitoreo de nuestros pacientes. Monitoreos que no solo es como ya algunos de estos celulares ha mostrado relojes con respecto al ritmo cardíaco, a la presión, a la glucemia, sino que también podemos tener un monitoreo del sueño, monitoreo de la actividad física, monitoreo de la parte cognitiva del individuo. ¿Qué más tenemos con las aplicaciones digitales? Hoy por hoy tenemos sensores, distintos tipos de sensores, sensores de movimiento, sensores de caída, la posibilidad de relojes que ante una caída le permitan al paciente activar una alarma para que uno acceda al paciente rápidamente y lo que habíamos referido previamente, todo lo que tiene que ver con las consultas, diagnósticos y monitoreo remoto. O sea que el mundo digital puede hacer claramente que nuestros pacientes y sus cuidadores, una mejor calidad de vida. Bien, solo como curiosidad les muestro un trabajo que publicamos en Frontier en el 2021, en el cual durante la pandemia hicimos un monitoreo del desplazamiento de los sujetos durante la pandemia y podíamos saber cómo habían variado del periodo prepandemia a la pandemia propiamente dicha y cuando fueron de compras, cuando se mantuvieron en su residencia o cuando fueron a los lugares de trabajo. Digamos, esto lo podíamos hacer gracias a las nuevas tecnologías digitales. También pudimos estudiar las variaciones de la telemedicina y hacer una geolocalización de las conductas, la geolocalización de las consultas, perdón, y tener acceso, en este caso mostramos cuál era la geolocalización de las consultas nuestras durante el 2019 y cómo habían aumentado significativamente las consultas a distancia. O sea, no solo nos permitió estar más en contacto de nuestros pacientes que vivían cerca durante la pandemia, sino que permitió a pacientes de zonas más alejadas que estuvieran en seguimiento, que estuvieran en contacto y que estuvieran en monitoreo con respecto a nuestro grupo. Desde ya, a mí me gustan mucho estas dos diapositivas, estos dos slides que vienen. La pandemia COVID-19 nos permitió adelantar con respecto a todo este mundo digital y de alguna manera el concepto darwiniano de la adaptación del ser humano a lo que sucede. Y en último slide, el gran desafío, Hanna-Barbera, ¿recuerdan Hanna-Barbera, que es la escritora, la diseñadora de los Picapiedra? De alguna manera, el gran salto que nos debemos y que es el salto hacia dónde vamos es el pasaje de los Picapiedras a los supersónicos que había descrito ambos Hanna-Barbera. Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación, agradezco la posibilidad de esta disertación y el mundo que viene es apasionante. Muchas gracias.